Claro. Bueno, hemos empezado muy bien porque el boxeo entre las tradiciones tailandesas, boxeo y tatuaje son espacios exclusivamente masculinos en Tailandia, ¿no? Por eso me llama mucho la atención que aquí el boxeo, a principio de este evento, pues participan muchas mujeres, las niñas también. De hecho, hice un selfie con las niñitas, porque eso no, o sea, lo puedo ver en Tailandia, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, vamos a pasar por el espacio, la historia sobre fantasmas, ¿no? Si hablamos de espacio sagrado de Tailandia, hablamos de tatuaje, hablamos de museo, hablamos de guerra, ¿no? De los hombres, las mujeres, ¿qué espacio tenemos, no? Eso se vincula con el tema que va a hablar a Satananinga, mi alumna, ¿no? Porque nos llama mucho la atención que muchas fantasmas famosas en Tailandia son mujeres, como si en esta vida no tuvimos este espacio tan destacado, eso lo vamos a tener después de la muerte. Esa será así, pues ya veremos en la presentación, ¿no? Primero que quiere destacar este trabajo, se trata de trabajo de curso que se llama Estudio Independiente, que normalmente nuestros alumnos tienen que elegir un tema de interés para desarrollar a lo largo de un semestre, ¿no? Y fui yo que sugerí este tema a Satanás, ¿no? Porque esta chica sí le interesa mucho la comparación del mundo espiritual de América Latina y de Tailandia en Asia en general, porque sí lo van a ver que compartimos muchas cosas, ¿no? Y claro, buscamos, porque Mena es la fantasma más famosa de Tailandia, ¿no? Luego voy a introducir un poquito, y claro, quiere comparar con la Llorona, ¿no? ¿Qué pasa? Queremos saber, ella quería saber cómo fue la construcción de ambos países, ¿no? La construcción de las imágenes de las mujeres demonios, ¿no? Mujeres fantasmas que tienen una función muy importante dentro de las sociedades patriarcales, como son en México y Tailandia, ¿no? Y bueno, comparan similitudes y diferencias, y muchísimas gracias a la invitación de la Embajada de Tailandia en México para incluir este trabajo dentro de ThaiFest, ¿no? Para que vean que en realidad compartimos muchas cosas, se puede tratar de paralelismo o más cosas, ¿no? Para introducir un poquito, Mena es un fantasma femenino más famoso dentro de la creencia ancestral de Tailandia. Todos los tailandeses, en qué región que sea, la conocemos, ¿no? Es una combinación por lo que fruto, como lo que ha dicho ya el doctor Pablo, en Tailandia antes de la llegada de grandes religiones teníamos animismo, desde luego, ¿no? Después de la muerte sí hay la vida más allá. Y luego cuando llegó el budismo se vincula muy bien con el tema de reencarnación. Después de esta vida tendremos otras más, ¿no? Y el tema de fantasmas, si conocen o consumen los medios de Tailandia, van a ver la importancia de los fantasmas fundamentales para los tailandeses. Hasta mis amigos latinos siempre me decían que los tailandeses son muy supersticiosos. Cualquier cosa rara que pasen, ustedes van a decir que son fantasmas, ¿no? Aunque estemos en México o en España, en donde sea. Y en Tailandia van a ver la historia de Mena, ¿no? Hay muchas variaciones. Muchas versiones a lo largo de un siglo o dos. Existen, sin embargo, muy pocos documentos sobre la vida real de Mena, ¿no? Sabemos que es una mujer que se murió durante su parto y qué es la importancia. Creemos en el poder superior, súper intenso, de una mujer que se muere en el parto, porque no es ella misma solo, ¿no? Hay un bebé dentro de su cuerpo también, y normalmente creemos, los chamanes creen que si vamos a sus tumbas y extraemos fetos, eso se puede hacer como algo de brujería también, ¿no? Entonces, la figura de Mena es fundamental, ¿no? Y siempre cuando decíamos, no sé si cuántos de ustedes que estuvieran en mi charla ayer, ¿no? Hablamos de Ayutthaya y también Bangkok como Venecia Oriental, que hay muchos canales, la figura más
conocí la hermana, es que ella murió durante el servicio militar de su esposo, entonces la figura más que siempre nos espanta es que ella se queda en el fondo de su casa, al lado del río Canales, cargando su bebé, esperando la llegada de su esposo, ¿no? Entonces, y tiene poder mágico que puede extender, transformar su cuerpo. Para ustedes, la lógica occidental, ¿no? No es posible la convivencia entre fantasma con su familia, ¿no? Pero en este caso sí van a ver como de cuerpo humano conviviendo con su esposo sin que él lo sepa. Y en el momento dado tenía que cocinar y se le cayó el palito de molcajete abajo de su casa. Entonces va extendiendo su brazo para recogerlo, ¿no? En ese momento se enteró su marido que no es un ser humano ya. A raíz de este cuento de Mena, ¿no? Allí vienen muchos trucos como podemos inspeccionar, enterarnos de que esta figura en realidad es fantasma, ¿no? Entonces, pues espero que disfruten de la presentación de mi alumna, y después en esta tarde va a haber una proyección de Tío, no sé cómo se llama en español. Es una película muy famosa de Tailandia, viene para ver qué gusto tenemos por los fantasmas, ¿no? Porque mis amigos extranjeros se quejan de que entramos en Netflix y la mayoría de las películas tailandesas que van a encontrar son de fantasmas, ¿no? Y esta película de esta tarde se basa en que en Tailandia tenemos muchos programas de radio, que la gente tiene experiencia con los fantasmas, llaman para relatar su historia, ¿no? Y la película esta viene de la versión más exitosa de este tipo de programa, ¿no? Entonces yo misma no me entero, no me atrevo a ver esta película porque es demasiado para mí, pero bueno. Entonces al final me gustaría agradecer también, agradecer a esta profesora final también, ¿no? Doctora Kanyana, que es la directora del Centro de Estudios Tailandeses de mi Universidad Condes, el doctor Pablo, ¿no? Porque ella sí ha apoyado muchísimo con los documentos acerca de la figura de Mena. Entonces ya voy a terminar aquí mi presentación y que disfruten del video de mi alumna. Muchas gracias. Áreas patriarcales de México y Tailandia, La Llorona y Mena. Y agradezco sinceramente a la Embajada de Tailandia en México por brindarme la oportunidad de compartir mi proyecto con todos ustedes aquí, con el fin de dar a conocer más sobre la cultura tailandesa y mexicana, que se conectan de forma interesante en este análisis. Y aunque Tailandia y México están muy lejos geográficamente, las dos sociedades tienen sus propios fantasmas femeninos que ambos vienen del patriarcado, reflejando el papel de las mujeres en la sociedad. Empezamos con sus breves historias. La Llorona tiene su origen en México, pero también es muy popular en los países de América Latina, adaptando los detalles según la región. En este caso, me basaré principalmente en la versión de México, ya que es su lugar de origen. La historia es sobre una mujer muy bonita que estaba enamorada de un hombre, que era de otra clase social y raza diferente. Y después tuvieron los hijos juntos, pero un día el esposo tuvo que ir a trabajar a otra ciudad. Ahí conoció a otra mujer que era más acorde con su nivel social, así que dejó a su esposa. Esto hizo que ella se volviera loca y en un momento de separación mató a sus hijos. Cuando recuperó la razón, decidió quitarse la vida. Desde entonces, por las noches, la gente dice que la Llorona aparece vestida de blanco, caminando por las calles, buscando a sus hijos, y se escucha su llanto. En cuanto a Mena, su origen es de Tailandia. Es la historia de una mujer muy hermosa que estaba enamorada de un hombre llamado Ma, y juntos formaron una familia.
Un día Ma tuvo que ir a trabajar como soldado, mientras que Mena estaba embarazada también. Ella lo esperó todos los días hasta que finalmente dio a luz, pero tanto ella como el bebé murieron al nacer. Cuando Ma regresó a casa, siguió viviendo con su esposa y su bebé sin darse cuenta de que ambos habían muerto. Y después de entender un poco sobre las historias de estos fantasmas, vamos a analizar de cada fantasma. Empezar con La Loyona. Ya, en primer lugar, percepción cultural sobre la mujer en La Loyona. La maternidad de La Loyona podemos ver como la dualidad en su papel, que son su papel como real madre que ama y cuida bien a su familia, pero al mismo tiempo ella es mala madre, que mató a sus hijos, o es decir, abandona su papel como madre. O la maternidad monstruosa, que la sociedad espera que ella cumpla con el rol de madre, como cuidar de la familia, criar a los hijos y sacrificar sus propias necesidades. Pero estas expectativas se rompen cuando La Loyona decide abandonar sus responsabilidades y se convierte en una madre que es un espíritu, o la maternidad monstruosa. La sociedad mexicana es patriarcado, que tiene como norma que los hombres deben trabajar para su familia, mientras que las mujeres deben cuidar a sus hijos y a su marido. En el rol de las mujeres, a menudo se espera que cumpla esas funciones de manera más perfecta que los hombres, especialmente en el rol de madre y esposa. Y en segundo lugar, la percepción cultural sobre el aspecto físico en La Loyona. Normalmente la apariencia de La Loyona es un fantasma extraviado en el mundo. Este concepto viene del catolicismo, que dice que aquellas personas que Dios no acepta en el cielo deben vagar entre el mundo de los vivos. Y esta creencia está relacionada con el Día de los Muertos, en México también. Además, La Loyona es un símbolo de la mujer mestiza, o un punto de encuentro cultural entre los españoles y los pueblos originarios. Y su vestido blanco, representa mortajas o la muerte. Y por último, ella siempre aparece con su pelo despeinado, que significa que ella está fuera del control de la sociedad. Ahora vamos a ver el caso de Mena. Su historia comienza en el periodo del rey Rama IV y existen muchas versiones diferentes de su leyenda, pero el origen proviene del pueblo de Rakano, donde la gente cuenta que el demonio de Nana, una mujer que murió durante el parto, acecha la zona. Después, las versiones que siguieron suelen estar más adornadas para hacer la historia más entretenida. Ya, primero vamos a ver la percepción cultural sobre la mujer en Mena. Su historia resalta el papel de esposa en su familia, como ella fue fiel a su esposo y aunque se convirtió en un fantasma, siguió esperándolo. O cuando Ma volvió a casa, ella continuó cuidándolo, como siempre. Sin embargo, su rol como madre no es tan destacado como en el caso de La Loyona. Siguiente, la imagen de los fantasmas en la cultura tailandesa ha cambiado con el desarrollo del patriarcado en la sociedad. En Tailandia antes existía el matriarcado, donde los fantasmas femeninos eran utilizados para gobernar y educar a la sociedad. Podemos ver que normalmente las deidades protectoras suelen ser mujeres. Por ejemplo, la diosa Prametholani, que es la diosa de tierra. Además, la palabra Me, que significa madre, destaca el papel de lo femenino, como también se ve en la narrativa de Mena.
Después del siglo XVIII comenzó a recibir la ideología patriarcal y define los papeles de las mujeres en la sociedad. Uno de los ejemplos más evidentes es la leyenda de Mena en la versión Sean Papel, que la presenta como un fantasma agresivo y sin profundidad literaria. En esta versión se busca representar a Mena simplemente como una historia de fantasmas hecha para causar miedo. También la leyenda refleja el papel de los hombres quienes deben salir a trabajar como soldados, mientras que las mujeres se encargan de cuidar a la familia y mantenerse fieles a sus esposos. En cambio, las versiones recientes cuentan que Mena acepta la invitación de los monjes a hablar y educarse. Esto refleja el desarrollo de las creencias budistas en la sociedad tailandesa en ese momento. Podemos ver que la ideología patriarcal relegó a las mujeres al ámbito del hogar, promoviendo la imagen de la buena madre y esposa como un modelo a seguir de por vida. Segundo, la percepción cultural sobre el aspecto físico de Mena. En Asia se cree que espíritus, demonios o deidades pueden coexistir con los humanos equilibrando el universo. Pero esta idea suele oponerse a la religión, en especial al budismo, que cada ser debe ocupar su propio lugar y debería seguir esta regla. En el caso de Mena, ella quería seguir cuidando a su esposo en el mundo de los vivos, lo que puede interpretarse como una transgresión a las normas religiosas. Por eso aparece un monje como representante de la religión que interviene para detenerla. Mena aparece en dos formas, que son una bella mujer que normalmente lo hace ante de su marido y como una figura aterradora, después lo transformó para asustar a la gente del pueblo. Su gran poder espiritual proviene del hecho de haber muerto al dar luz, lo cual, según la creencia tailandesa, convierte a ese tipo de espíritu en uno especialmente fuerte y temido. Además, la dualidad de su forma simboliza la sexualidad femenina prohibida y sus deseos, que desafían las normas sociales, y su capacidad de cambiar de forma simboliza la complejidad de los propios deseos de la mujer. Según Heikel, en su estudio The Relationship of Belief Systems to Behavior in Rural Thai Society, como una característica propia de una diosa menor, este tipo de figura tiene la capacidad de cambiar de forma y cuenta con su propio centauro también, como Mena, que tiene el centauro de Yana en el templo Wat Mahabut en Bangkok, Tailandia. Antes de hablar sobre sus similitudes, estos fantasmas tienen las diferencias que son los contextos socioculturales. La leyenda de la Llorona refleja la desigualdad de clase entre las indígenas y los soldados españoles. Los hombres tenían el privilegio de formar una familia y abandonarla sin consecuencias. En este contexto, la Llorona simboliza la profunda herida y el dolor que quedó en los pueblos indígenas. Por otro lado, Mena se enfoca en el contexto del budismo. Desde el inicio, Mena es un espíritu de mujer que muere embarazada. Como se mencionó antes, según la creencia tailandesa, es uno de los fantasmas más poderosos. Además, Mena no logra soltar sus emociones, como sigue amando y preocupándose por su esposo, al dejar que sus sentimientos dominen la razón. Refleja uno de los principios del budismo: si no es capaz de soltar el apego, no podrá alcanzar un buen renacimiento y quedará atrapado como espíritu. En cuanto a similitudes entre la Llorona y Mena,
En primer lugar, ambas leyendas reflejan figuras dicotómicas. Los hombres son percibidos como racionales y lógicos, mientras que las mujeres son vistas como emocionales. Se considera que estas emociones propias del género femenino las hacen quedar atrapadas y sin poder avanzar, mientras que los hombres son capaces de superar estas limitaciones. En segundo lugar, el papel de fantasmas femeninos en la sociedad patriarcal se ha creado como una herramienta para delimitar el comportamiento de las mujeres en la sociedad, mostrando las consecuencias y el destino que enfrentan si no siguen las normas establecidas. Según la leyenda de La Loyona, en la sociedad mexicana se usa esta leyenda como un instrumento didáctico para enseñar lecciones a los niños. Se espera que los hombres trabajen fuera de casa para mantener a la familia y que las mujeres no muestren demasiadas emociones. También en Maná, en la época en que surgieron estas leyendas, se enviaba a los hombres a la guerra. Mientras ellos trabajan fuera de casa, se esperaba que las mujeres cuidaran el hogar y a la familia y fueran fieles a sus esposos. Se puede observar que todo esto refleja el papel de la mujer dentro del marco de una sociedad patriarcal, tanto en México como en Tailandia. Cuando los hombres establecen las reglas del comportamiento femenino, un aspecto indispensable es que la mujer debe ser una buena madre y esposa. Esta norma continúa acompañando a las mujeres incluso después de la muerte. Como La Loyona, ella era una mujer de clase social inferior a la de su marido y de gran belleza. Mientras tanto, su marido encontró a otra mujer de su misma clase social, considerada más adecuada para ser madre de sus hijos. Se puede decir que en esta historia La Loyona se representa a la mujer mala o femme fatale y la infidelidad del esposo no se considera algo incorrecto. Además, después de morir, ella sigue cumpliendo su papel de madre y continúa buscando a sus hijos. Al mismo tiempo, cuando Maná se convierte en fantasma, sigue estando bajo el control de los hombres, como los monjes o los chamanes, quienes intervienen para dominar su espíritu. Incluso después de su muerte, ella debe verse guiada por estos hombres para poder renacer y finalmente soltar su apego. Sí. Y en resumen, aunque La Loyona, originaria de México, y Maná de Tailandia están geográficamente distantes, la construcción del fantasma femenino proviene de un mismo origen, es la sociedad patriarcal. Esta estructura define los roles y comportamientos que deben seguir las mujeres, estableciendo que quien no cumple con las normas enfrenta un destino como el de estos fantasmas. Incluso después de convertirse en un espíritu, estas normas siguen ejerciendo su influencia sobre las mujeres. Quisiera agradecer especialmente a la profesora Kanya Waranakul, directora del Centro de Estudios Tailandeses, por su valiosa asesoría sobre la leyenda de Maná.